Damos la bienvenida a Andrés Gómez, analista político y abogado. Muy buenos días, ¿cómo estás, Andrés? Hola Cecilia, un gusto saludarte. Gracias por solicitar esta conversación. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, vamos a iniciar viendo lo que pasó ayer. ¿Por qué crees que el presidente Luis Arce ha tenido un discurso más duro que el vicepresidente David Choquehuanca? Cecilia, a ver, una hipótesis. El presidente Arce parecía que estaba declarando en piloto automático y daba la impresión de que usaba los mismos términos y el mismo tono que el expresidente Evo Morales, aunque no lo haya mencionado. Entonces la hipótesis es que en realidad él refleja, ¿no?, a la persona que le ha nominado como candidato, porque quien le nomina como candidato a Arce no son las bases del MAS, sino es Evo Morales. Por tanto, este hecho prueba, ¿no?, de que responde a Morales más que a las bases del movimiento al socialismo. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que David Choquehuanca tiene un mensaje más conciliador, porque en realidad Choquehuanca no responde a Morales, sino que Choquehuanca fue propuesto como candidato por las bases del movimiento al socialismo, por el Pacto de Unidad, como llaman ellos, que son dirigentes indígenas de organizaciones de este sector. Además, la otra premisa es que David Choquehuanca en realidad ha tenido fuertes encontrones con Evo, por ejemplo, en algunas circunstancias ya en la anterior gestión del movimiento al socialismo. Hubo en una ocasión, por ejemplo, que le dedicó un poema de Gandhi, ¿no?, en el que pues Gandhi convoca a no ser vengativo, a ser una persona a escuchar, esas cosas. Y también ha tenido una disputa, no conozco muy bien la dimensión, pero ha tenido unas diferencias con el ex vicepresidente García Linera. Esas dos hipótesis hacen que tengan discursos disímiles, ¿no?, que en realidad uno responde más que todo a Morales, porque Morales le nombró como candidato, en cambio el otro está impregnado de la filosofía indígena, ya boliviana indígena, porque en realidad responde a sectores sociales del movimiento al socialismo. Pero la tercera hipótesis puede que sea una estrategia discursiva, una estrategia política en mostrarse a alguien como duro y a alguien como blando, cuando en realidad lo que tienen no son diferencias, sino simplemente son estrategias para mostrarse ante el público de manera diversa, cuando en realidad tienen una misma mirada, ¿no?, en las decisiones políticas. En ciertos momentos también Arce habló de la oportunidad de un gobierno de unidad, pero también fustigó duramente al gobierno transitorio de Yanine Áñez. ¿Ha sido un doble discurso? Mira, yo creo que hay algunas cosas que hay que considerar. Por ejemplo, el juramento de Arce, si tomamos en cuenta el lenguaje corporal, ha sido muy diferente al juramento de Choquehuanca, ¿no? Arce no hace la señal o no levanta el brazo, que es un signo que identifica a un sector de la sociedad boliviana y particularmente a un grupo, en este caso muy identificado, militante del movimiento al socialismo. Por tanto, es un sector de la sociedad boliviana, una parte de la sociedad boliviana. Arce jura con la mano en el corazón, lo que connota que quiere ser parte no solamente de ese sector, de una parte de la sociedad, sino ser integrador. Y esa señal, por ejemplo, ese lenguaje verbal o corporal daba esa mirada. Luego, o daba esa percepción. Posteriormente, cuando empieza su discurso, Cecilia muestra que utiliza, por ejemplo, o en realidad dispara palabras, ¿no? Fueran como si fuera un francotirador que va disparando contra determinados actores políticos y contra el pasado. Uno puede decir, bueno, sí, obviamente el anterior gobierno ha tenido enormes errores y deficiencias, hasta se puede decir que ha sido un desastre, digamos, en muchos aspectos,
pero yo creo que la persona, en este caso la sociedad, ya muy cansada de esta confrontación entre grupos, en realidad esperaba algo más de apertura, ¿no? Pero en la primera parte de su discurso, en realidad, Arce niega su lenguaje corporal, de integrar, de amplitud. Luego utiliza términos de reconciliación, digamos, de mayor apertura mental con el resto, sin embargo vuelve inmediatamente con los otros términos. Daba la impresión de que tenía una lucha interna, una lucha conciencial en sí mismo, si abrir la mente, abrir los brazos hacia la sociedad boliviana y gobernar para aquella gente que no votó, gobernar también para aquella gente que no votó por el movimiento al socialismo, o repetir lo que había hecho su antecesor, en este caso Morales. Esa lucha conciencial interna que había en el ser del presidente Arce, pues se notó en esas dos dimensiones que tú señalas. Andrés, tenemos un nuevo presidente, pero los nuevos ministros se dejan esperar. ¿Cuál crees que debería ser el perfil de este nuevo gabinete de Arce? Cecilia, dentro de los términos de la comunicación política, hay hechos que comunican. Por ejemplo, esto es la forma de vestir, digamos, de las personas. Ayer, por ejemplo, Arce también comunicó más universalismo. Se puso un traje, pero no la corbata, digamos, ¿no? Ahí estamos viendo un hecho de que pues la mayoría de la población no usa corbata, pero sí puede usar un traje, aunque los mayoría, el sector aymara, por ejemplo, cuando va a unos eventos importantes usa corbata, y mucho, ¿no? Por eso es que puedes ver a la gente que baila morenada, por ejemplo, en el Alto, o en Achacachi, en cualquier lado, baila con corbata. Pero supongo que ha querido mantener una línea, ese es un aspecto, ¿no? Lo otro es que comunica también lo corporal, que ya te decía, y lo verbal. Y el tercer elemento que va a comunicar ahora es quiénes van a acompañar al nuevo presidente, quiénes van a ser sus directos colaboradores. Si van a ser, por ejemplo, del círculo de Morales, es muy probable que la sociedad interprete eso, que ahí hay gente de Morales, y que en realidad lo que va a hacer es quien, digamos, es Arce presidente, pero Morales es el poder. Puede que comunique eso, pero si va a ser totalmente nuevo, ¿no? Y si estos nuevos van a tener, por ejemplo, más que apego a sectores autoritarios del movimiento al socialismo, sectores antidemocráticos, que sí tiene, y va a ser gente con mayor apertura y mayor comprensión de la democracia como un sistema de derechos y un sistema de convivencia, por supuesto que comunicará esto de abrazar a la sociedad boliviana, ¿no? Yo creo que hay que estar atento a todos esos aspectos, ¿no? Si van a ser representantes, por ejemplo, de un sector social autoritario, entonces vamos a concluir que obviamente tiene la sociedad pues percibirá como que ahí nos está dando un mensaje de será un gobierno muy duro, ya que no respetará los derechos de la sociedad, de la mayoría, particularmente la gente que piensa o no piensa igual que el actual gobierno. Por eso hay que estar atentos a esta composición. Y bueno, hoy día justamente hablando de Evo Morales, regresa al país, al menos está así programado junto a Álvaro García Linera. ¿Qué puede provocar este hecho en la coyuntura que vivimos? Primero, hay un espectáculo político, no hay un pseudo evento, es un evento fabricado, no es muy natural, porque los eventos naturales se producen de otro modo. Es que este evento, este pseudo evento ha sido fabricado con una misión, ¿no? Con un objetivo, diré. El año pasado, justo como hoy, renunciaba Morales y era echado por una mayoría de la población, no por un golpe de Estado, ¿no? Y cuando dicen, por ejemplo, golpe de Estado, ahí hay una mentira, ¿no? Porque un golpe de Estado, Cecilia, voy a hacer este paréntesis, se entiende como una persona accede al gobierno sin tomar en cuenta los mecanismos constitucionales, es decir, toma por la fuerza el gobierno, por ejemplo, y el otro, y con la ayuda de las armas, ¿no?
estoy hablando del ejército Ujú. o de una guerrilla, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de eso. Y segundo, es cuando un gobernante que está en el gobierno lo que hace es violar la Constitución, desconocer la voluntad electoral, la voluntad popular, ¿para qué? Para permanecer en el poder más allá del límite constitucional. Eso también hay un golpe de Estado, ¿no? El año pasado no sucedió eso. En realidad hubo una rebelión popular justamente porque Morales había desconocido la Constitución, había desconocido el voto popular, entonces forzó ese hecho, su renuncia. Por tanto, yo creo que él lo que está queriendo mostrar con este pseudo evento que han fabricado es mostrar que no le echó el pueblo el año pasado. En realidad fue su teoría conspiracionista que han mantenido hasta ahora de que fue un golpe de Estado sin ningún fundamento, sin ninguna evidencia, ¿ya? Y que ahora, bueno, está volviendo y es recibido por el pueblo, ¿no? Son eventos que suelen fabricarse en política justamente para lograr estos efectos que te digo, ¿no? Y para cambiar la percepción de la sociedad y que la sociedad se quede con la idea de que, bueno, en realidad no lo había hecho el pueblo, sino un grupo de personas, cuando las personas que hemos vivido los acontecimientos del año pasado podemos probar y evidenciar que hubo una mayoría de la población que pues le dijo: nosotros no tenemos por qué obedecer a un gobierno que no nos obedeció a nosotros Ujú. en un referéndum. Pero más allá de ese golpe de imagen, podríamos decir que quieren dar al nuevo gobierno, puede provocar una reacción adversa también de ciertos sectores de la sociedad que ya vienen protestando. Pues ojalá que no, ¿no? Ojalá que no, pues que lo dejen, es su país, ¿no? Ha sido presidente de Bolivia, puede volver, es su derecho. eh, los temas pendientes que tiene, pues tendrá que resolverlos él como persona ya sin poder ahora, sin utilizar el poder del Estado, Ujú. ya, resolver sus problemas, pues tiene derecho a volver a su país, a vivir donde él quiera hacerlo, ¿no? Y creo que si la gente critica o lo critica porque fue una persona que destiló mucho odio y utilizó el aparato del Estado para perseguir a la gente que pensaba, a sus adversarios políticos, a quienes convirtió en enemigos y montó casos. Si queremos cambiar esas circunstancias, Cecilia, pues no vale la pena que se caiga, digamos, en la violencia o en una actitud de provocar, digamos, el regreso del Ujú. expresidente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Gómez, analista político, periodista y abogado. Muy amable, Andrés, gracias. Cecilia, muchísimas gracias a vos y un saludo hasta a toda tu audiencia de Frecuencia Urbana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un abrazo. Muy buenos días, muy amable.